Paisa y además de trabajar en la clínica Estela Maris. Con ustedes, el doctor Torres. Gracias, Alex, y gracias a ustedes por la presencia en esta fría mañana. El tema a tratar ahora es fibrilación auricular asociado a la hipertensión arterial. Hace algunos años recordaremos que cuando encontramos un paciente con fibrilación auricular, hablamos de que era un ritmo distinto al sinusal y lo manejamos como tal, ¿no? Como un paciente que simplemente tiene un ritmo cardíaco distinto. Nos interesaba un poco que la frecuencia cardíaca esté controlada, generalmente le damos digoxina y a veces le damos la aspirina y con mucho cuidado, mucho miedo, generalmente en algunos casos, sobre todo cuando veíamos pacientes más jóvenes, consideramos la warfarina, ¿no? Entonces, pero esto ha cambiado mucho. La fibrilación auricular actualmente está reconocida por la Organización Mundial de Salud como una epidemia y esto está en relación al aumento en general de la edad y también el aumento del diagnóstico, ¿no? Ahora tenemos mayores herramientas diagnósticas para encontrarla, para poderla definirla como tal, ¿no? La fibrilación auricular, como sabemos, es la arritmia sostenida más frecuente que existe. Hay alguna bibliografía que demuestra que a lo largo de la vida probablemente un 25% de la población va a llegar a ser en algún momento fibrilación auricular. Y esto es basado justo a un seguimiento a la población del Framingham. En un seguimiento durante los años se encontró que podía llegar hasta ese porcentaje, ¿no? Lo que sí es claro es que conforme va aumentando la edad, aumenta la prevalencia. Y en mayores de 80 años se puede encontrar hasta una prevalencia de alrededor del 10%. Y en países desarrollados se ha podido encontrar incluso que la fibrilación auricular silente, o sea, la que no da mayor sintomatología, como hallazgo, se puede encontrar con una gran prevalencia. Es claro que la fibrilación auricular aumenta en relación a la edad. A partir de los 40 años comienza a crecer en forma exponencial, después de los 65, 70 años se encuentra una gran prevalencia y es algo muy frecuente, 10, 15, 17%, dependiendo de la referencia de prevalencia en pacientes octogenarios. Y la asociación entre fibrilación auricular e hipertensión arterial van de la mano, ¿no? Ambos se potencian, aumentando la mortalidad cardiovascular, fundamentalmente insuficiencia cardíaca, como bien lo ha expuesto Armando, los accidentes cerebrovascular, que es lo que aumenta finalmente la mortalidad, ¿no? Miren, ahí tenemos los principales estudios clásicos que se han hecho en fibrilación auricular y la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con fibrilación auricular, sobre todo en los estudios más recientes, es mucho mayor, ¿no? Alrededor del 80% como mínimo de los pacientes fibriladores se le encuentra hipertensión arterial, ¿no? Ahora, ¿qué provoca la fibrilación auricular en general? Los acontecimientos clínicos que se demuestran en las tablas, en las guías, mencionan, por ejemplo, el aumento de la mortalidad es claro, tanto la mortalidad cardiovascular en forma crónica, progresiva, como la muerte súbita en pacientes con accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Los accidentes cerebrovasculares, el 20 a 30% se establece actualmente de los accidentes cerebrovasculares estarían relacionados a la fibrilación auricular. Por eso es que incluso se está postulando lo clásico que sabíamos que los eventos cardioembólicos asociados a la fibrilación auricular son mucho más de lo que realmente sabemos, porque ahora en el seguimiento de los pacientes con accidente cerebrovascular podemos diagnosticarle de alguna manera más fácil, con mejores instrumentos, la presencia de una fibrilación auricular. Las hospitalizaciones, ni hablar, cada año se hospitaliza 10 a 40% de los pacientes con fibrilación auricular. Sabemos que compromete la calidad de vida, tanto por las complicaciones como por la sintomatología. La fibrilación auricular está presente en un 20-30% de los pacientes que presentan disfunción ventricular izquierda y uno conlleva la otra, o sea, la insuficiencia cardíaca te provoca fibrilación auricular y la fibrilación auricular también te conlleva la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, se ha demostrado que el compromiso neurológico, el deterioro cognitivo, los estados de demencias, los clásicos, digamos, Alzheimer,
que nosotros diagnosticamos en los estudios de imágenes y en la evaluación neurológica más profunda, muchos de esos Alzheimer terminan siendo demencia multiinfartos. Y esto se ha demostrado que incluso se dan en pacientes anticoagulados, o sea, la sola presencia de fibrilación auricular te incrementa el deterioro cognitivo progresivo que se puede dar en la gente portadora de esta patología. Ahora, ¿cómo se forma la fibrilación auricular? Como sabemos, el diagnóstico fundamentalmente es con la presencia de por lo menos un registro, que lo que establecido es que haya 30 segundos del ritmo clásico, como vemos al medio, de un ritmo auricular rápido, desorganizado, la ausencia de la onda P, y la frecuencia cardíaca, que generalmente, en la mayoría de los casos, suele ser alta. Sin embargo, como vamos a ver adelante, hay casos en que no se da esa situación. El mecanismo de la fisiopatología va desde lo que son los factores extracardíacos, que ahora vamos a revisar, donde a la cabeza y en primer lugar está la hipertensión arterial, pero también hay otras condiciones, factores de riesgo, condiciones clínicas que nos llevan a que el paciente pueda fibrilar, ¿no? La obesidad, el apnea del sueño, el hipertiroidismo, algunos alcohol, drogas que puedan estar asociados. Ahora, todo esto puede condicionar anormalidades estructurales en la aurícula, ¿no? La aurícula comienza a producirse una fibrosis, una dilatación, se produce isquemia, infiltración y hay una hipertrofia, ¿no? Que conllevado a una inflamación, estrés oxidativo, lo pone a la aurícula con más facilidades de hacer ritmos ectópicos. Esto condiciona una taquiarritmia auricular, anormalidades eléctricas en la aurícula, fundamentalmente por una disminución de la conducción, disminuye la acción potencial y la refractariedad y el automatismo es incrementado. Además que se ha demostrado anormalidad en las concentraciones intracelulares de calcio. Entonces, esto, malactivación del sistema nervioso autónomo y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante en la fisiopatología y que también tiene que ver mucho con la necesidad del manejo preventivo de la fibrilación auricular, termina que el paciente esté fibrilando, ¿no? Aquí en esta diapositiva de la mano izquierda vemos los factores de riesgo o patologías más asociadas a fibrilación auricular. Acá está la hipertensión y los factores que hemos mencionado, y desde ahí empieza, digamos, toda la fisiopatología que hemos explicado, los cambios estructurales de las aurículas, y esta aurícula sufre una elongación, una serie de mecanismos, ¿no? Se elonga, se distienden las paredes de las aurículas, se produce un estado de inflamación con activación de proinflamatorios y un estado de hipocontractilidad. Toda esta cascada inflamatoria además activa los trombocitos y finalmente nos lleva a un estado de hipercoagulabilidad, que es lo que condiciona la formación de trombos dentro de la aurícula y que termina produciendo el fenómeno embólico, ¿no? Como ven, en general, cuando hay ya una aparición de fibrilación auricular, se produce toda una remodelación dentro de las aurículas. Por eso es que, en general, la fibrilación auricular te lleva a más fibrilación auricular. Por eso es que, en general, el manejo del ritmo con los pacientes que se escoge la estrategia de control del ritmo tiene que ser precoz, porque el mayor predictor de que el paciente no salga de una fibrilación auricular es el tiempo. Por lo tanto, a más tiempo, mayor remodelación auricular y menos posibilidades que ese paciente revierta de una fibrilación auricular. Estos son los factores de riesgo clínicos enunciados. Esto es, digamos, el hallazgo electrocardiográfico que con más frecuencia se asocia a fibrilación auricular, que es la hipertrofia ventricular izquierda. Si hacemos estudio ecocardiográfico, esta hipertrofia ventricular izquierda está condicionando disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, con lo que conlleva agrandamiento de la aurícula izquierda, y generalmente estos pacientes terminan llevando a la fibrilación auricular. Ahora también tenemos biomarcadores que nos pueden marcar, digamos, el riesgo mayor. Si tenemos pacientes hipertensos que queremos ver cuál es su riesgo o la posibilidad de que desarrollen fibrilación auricular, se ha demostrado con algunos estudios que la proteína C reactiva elevada y el péptido natriurético, el ProBNP,
te podría marcar quiénes están en mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Como les decía, la asociación de fibrilación auricular e hipertensión te aumenta los eventos cardiovasculares, ¿no? Aumenta el riesgo, casi lo duplica. El accidente cerebrovascular fatal y no fatal prácticamente lo triplica, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca lo puede llevar a quintuplicar. Ahora, otro concepto que es muy importante es el tipo de fibrilación auricular, ¿no? Eso es la clasificación actual. Tenemos la fibrilación auricular paroxística, que es aquella fibrilación auricular que dura menos de 7 minutos, que termina espontáneamente, y los episodios pueden repetirse con una frecuencia variable, pero no suele ser mayor de ese tiempo. La fibrilación auricular persistente, que en realidad es una fibrilación más continua, que dura más de 7 días. Si esta persistente es de larga duración, llevamos a un tiempo de 12 meses. Y la fibrilación auricular permanente, porque hay que tener bien claro cuál es cuál, es la fibrilación donde prácticamente el médico que conoce al paciente, ya sea por su condición clínica, por el tiempo que viene fibrilando, por la cardiopatía estructural que tiene ese paciente, puede prácticamente ya definirlo con que ese paciente ya no debe salir de la fibrilación auricular. Generalmente los pacientes que entran en una fibrilación auricular persistente por más de 2 o 3 años, es poco probable que puedan revertir, ¿no? No olvidar también el concepto de fibrilación auricular valvular y no valvular, ¿no? Que es lo que las guías establecen fundamentalmente el manejo de los anticoagulantes orales directos en pacientes que tienen una fibrilación auricular no valvular. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué es valvular y qué no es valvular. Lo que se considera fibrilación auricular valvular es los pacientes que tienen una estenosis mitral moderada o severa, el paciente portador de una prótesis mitral, o ya sea biológica o mecánica, o el paciente que tiene una reparación o ha sido sometido a alguna intervención de válvula mitral. ¿Okay? Porque digamos, la anticoagulación en estos pacientes, como vamos a ver más adelante, sigue siendo prevalentemente para el uso de warfarina o los que son antivitamina K, ¿no? Entonces, lo que más se viene estudiando y lo que mayormente es prevalente es la fibrilación auricular no valvular, ¿no? Ahora, como les decía hace un momento, muchos pacientes tienen fibrilación auricular con muy pocos síntomas o leves síntomas. Por lo tanto, el paciente puede estar subdiagnosticado. Entonces, la recomendación actual es que esta entidad no es solo de cardiólogos, de arritmólogos, no. Esta entidad es una enfermedad, porque así lo es, porque tiene su predisposición, su factor de riesgo, su etiología, su patogenia, o sea, tiene todas las condiciones de ser enfermedad, donde el médico general o el médico especialista de otra de las especialidades puede encontrarlo. Entonces, es casi obligatorio en toda evaluación clínica que tiene un paciente por un médico que se le palpe el pulso, ¿no? Se le haga una evaluación del pulso. A veces eso, hay algunas especialistas que prácticamente ya nos hemos olvidado en otras de evaluar eso. Entonces, la recomendación general, como mencionan las guías, es que tenemos que hacer esa evaluación tan sencilla como tal, ¿no? Ahora, la tecnología también ya está avanzando, ¿no? Ahora ya a los pacientes se les está ofreciendo esa tecnología. Han aparecido estos relojes inteligentes. Hay unos smartwatches especiales que el paciente puede tenerlo permanentemente, sobre todo en los pacientes que ya han tenido un evento, y que se puede registrar, digamos, una pequeña tira de ritmo y te puede evidenciar a los pacientes que puedan ellos mismos encontrarse, obviamente después de corroborarlo con su médico, ¿no? Esto es la recomendación actual para el cribado, para el screening de la fibrilación auricular. Como ven, lo que les decía, que la indicación clase 1 es la palpación del pulso o hacerle una tira de ritmo a los pacientes mayores de 65 años, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno le encuentra arritmia. O sea, no es obligatorio pues hacerle un electrocardiograma a todos los pacientes, pero en aquellos pacientes que uno pueda, con una evaluación clínica de pulso o auscultación cardíaca, encontrar una arritmia,
no debemos desaprovechar esa oportunidad y diagnosticar en el momento la fibrilación auricular, ¿no? Otro cribado, otro screening obligatorio es los pacientes que hacen accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? En aquellos que hacen ACV isquémico o hacen un accidente isquémico transitorio, la recomendación actual es que el paciente debería estar monitorizado por lo menos 72 horas. O sea, lo ideal en una unidad de stroke o donde esté es que el paciente debería tener un monitor por lo menos 3 días, porque hay una buena posibilidad, se ha demostrado con estudios que se encuentra hasta un 15-18% de pacientes que entran con accidente cerebrovascular con electrocardiograma en ritmo sinusal, que en ese periodo de 72 horas se le puede encontrar el hallazgo de una fibrilación auricular. Lo otro es, bueno, monitorizarlo con un Holter, que probablemente nos podría dar el diagnóstico, pero no deberíamos quedarnos ahí, porque en aquellos pacientes que tienen la característica neurológica, porque los neurólogos no pueden decir, este es un accidente cerebrovascular con mayor posibilidad de ser isquémico, no tanto por un problema más de sustancia blanca, o que esté asociado más solo a la hipertensión. Entonces, cuando el neurólogo nos dice, no, esto debe ser isquémico, debemos hacer los esfuerzos mayores para poder diagnosticar. Existe ahora los registradores de eventos, los que son los Holter implantables, que nos permite, digamos, más tiempo poder monitorizar al paciente. Si tiene la posibilidad de tener un smartwatch, mucho mejor. Entonces, algo que nos pueda en el tiempo diagnosticar y poder, porque como les decía hace un rato, a la actualidad se piensa que la tercera parte de los ACVs son provocadas por fibrilación auricular. Ahora, si el paciente tiene la suerte, bueno, no la suerte, pero tiene implantado un dispositivo, que podría ser un marcapaso, un desfibrilador, un resincronizador, que cada vez hay más gente que tiene implantado estos dispositivos, como sabemos, se puede hacer una evaluación de estos dispositivos a través del programador. Entonces, es prácticamente una obligación, porque cada vez vemos más gente con marcapasos, de que periódicamente se haga una evaluación con el programador. ¿Qué nos puede encontrar el programador? El programador de marcapasos, de estos dispositivos, nos encuentran los clásicos ARE, que significa episodios de frecuencia auricular rápida. Entonces, cuando uno pone un programador a un paciente con marcapaso, tú puedes diagnosticar rápidamente, en el primer pantallazo nos dice si ha habido episodios de esta frecuencia auricular rápida. Uno revisa los electrogramas, que no es tan complicado, y uno puede en ese momento ya evidenciar que el paciente en algún momento ha hecho fibrilación auricular. Acuérdense que estos dispositivos prácticamente te monitorizan al paciente desde que se fueron implantados. Entonces uno puede decir, ya, tuviste fibrilación auricular tal día, te duró 30, 40 minutos, la frecuencia cardíaca auricular en ese momento fue tal, la frecuencia ventricular fue tal. Y muchas veces se asocian a que el paciente tuvo un episodio isquémico transitorio. Entonces, esta es una buena forma de poder diagnosticar. Ahora, ¿qué han demostrado los estudios? Que si uno encuentra estos episodios de ARE en los pacientes con dispositivos, está obligado a ser un poquito más intensivo en tratar de diagnosticar esa fibrilación, en documentar esa fibrilación auricular. O sea, uno evalúa en ese momento el CHA2-VAS, no necesariamente ya tiene que estar anticoagulado el paciente, porque tampoco no hay estudios que claramente ya demuestren que tiene que ser anticoagulado, pero lo que sí se ha demostrado es que los fenómenos tromboembólicos son más frecuentes en estos pacientes. Entonces, uno trata de documentar la fibrilación auricular con más énfasis y hace un seguimiento más cercano al paciente y probablemente, de acuerdo a su CHA2-VAS, termine anticoagulado. Esto es lo que les decía, uno detecta estos episodios que tienen que ser por lo menos, lo establecido actualmente es que estos episodios de frecuencia auricular rápida, como sabemos, esto se diagnostica porque el paciente tiene un cable implantado en la aurícula. Porque obviamente si tiene solo un marcapaso ventricular unicameral no vamos a poder diagnosticar eso. En pacientes que tienen un cable implantado en la aurícula podemos saber en qué momento su frecuencia auricular llegó a 300, 400 o 500 que hace la aurícula cuando fibrila. Entonces, si estos episodios han durado por lo menos 5 a 6 minutos y la frecuencia auricular en ese momento es mayor de 180, el paciente se le evalúa su CHA2-VAS.
Si el paciente tiene un CHA2 positivo, se le hace en ese momento su electrocardiograma en reposo. Acuérdense que muchos de estos pacientes tienen implantado un marcapaso porque eran bradicárdicos. Entonces, tenían un bloqueo auriculoventricular completo, por ejemplo. Entonces, están a un ritmo de marcapaso. Uno le palpa el pulso y el paciente está rítmico. O sea, no es que un paciente de este grupo va a tener sintomatología, va a tener necesariamente frecuencias altas, ni siquiera porque muchas veces, a veces escuchaba, pero ¿por qué va a tener arritmia si tiene marcapaso? No, la arritmia acá es auricular, acuérdense, y el ventrículo está a su ritmo de marcapaso. Entonces, tenemos que tomar en una evaluación más exhaustiva, electrocardiograma en reposo, Holter, los grabadores de eventos que lo activa el mismo paciente, o revisar todos los electrocardiogramas que estén disponibles para determinar la presencia. Si se logra diagnosticar y el paciente tiene un CHA2 por lo menos de 2, el paciente debería iniciar anticoagulación. Si no se detecta la fibrilación auricular, hay que conversarlo con el paciente, o sea, hay que explicarle que ese paciente probablemente esté entrando a fibrilación auricular episódica, que aunque no lo sienta, puede correr algún riesgo y de acuerdo a la conversación con el paciente se puede determinar si debería estar anticoagulado. ¿Qué hay sobre prevención en fibrilación auricular? Bueno, como les decía, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está muy asociado en la fisiopatología de la fibrilación auricular. Entonces, y esto, en presencia de pacientes con insuficiencia cardíaca o con hipertensión arterial, ha demostrado que el uso de estos fármacos en pacientes que nunca han tenido un episodio aún de fibrilación auricular, te previene la aparición del primer episodio, ¿no? Pero fundamentalmente es para pacientes que ya tienen alguna de estas enfermedades cardiovasculares. O sea, no está indicado como preventivo primario de fibrilación auricular a todos en general. O sea, tiene que ser un paciente que está hipertenso, que tenga hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, o sea, alguna condición cardiovascular que le predisponga, ¿no? Este es un metaanálisis justamente que apareció en el JACC hace como unos 6, 7 años y que demuestra eso, ¿no? Fundamentalmente 23 estudios controlados, randomizados, llegaron a casi 87.000 pacientes, donde les hacen el seguimiento en pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca y que demuestran claramente y con estadística significativa que previene la aparición de fibrilación auricular el uso de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si un paciente tiene esos factores de riesgo que le hemos dicho, hay que tratar de darle alguno de estos medicamentos porque con eso prevenimos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de la paciente que tiene hipertensión y fibrilación auricular está bien establecido actualmente, primero por las guías últimas europeas de fibrilación auricular, también en las últimas guías de hipertensión, tanto la del AGE en 2017 como la europea en 2018, tienen, digamos, una media página que hablan de hipertensión auricular y fibrilación auricular, ¿no? Les vamos a decir, digamos, cuál es lo aceptado a la fecha. Como sabemos, todo este es el manejo que hacemos en los pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no? La estrategia de control agudo de la frecuencia o del ritmo, que eso, digamos, no es tanto el tema de ahora, sino que acá estamos lo que viene, que es el control de los factores precipitantes. Y acá es donde la hipertensión juega un rol muy importante como predictor de desarrollo de fibrilación auricular. Luego, cuando el paciente ya está en fibrilación auricular y se ha evaluado el riesgo de accidente cerebrovascular, el uso de la anticoagulación para prevenir accidente cerebrovascular, el tratamiento del control de la frecuencia cardíaca, que también es importante, el fármaco que vamos a ver si es que el paciente además es hipertenso, y la sintomatología, que es muy clave sobre todo para los pacientes que se escoge la estrategia de control del ritmo, ¿no? ¿Qué hacer en pacientes que tienen fibrilación auricular para controlar la frecuencia cardíaca? Si el paciente es hipertenso, lo ideal es hacer uso de estos medicamentos, beta bloqueadores o los calcio antagonistas no dihidropiridínicos como primer arma de control de frecuencia cardíaca. Ambos medicamentos van a ir bien tanto para la hipertensión
como para el control de la frecuencia auricular, ¿no? Dejando la amiodarona quizás más para pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca o digamos una gran, ¿cómo se llama? Más que todo, sobre todo cuando uno plantea más la estrategia de control de ritmo que el control de frecuencia cardíaca. Ojo, otra cosa que es importante, en las últimas guías del 2016 europea de fibrilación auricular, la digoxina ha vuelto a subir al mismo escalón que los beta bloqueadores y que los calcio antagonistas no drinipeptídicos. O sea, y también consideran a la digoxina no solo en pacientes que tienen fracción de eyección reducida o que tienen insuficiencia cardíaca, sino también estarían a la misma escala. Entonces, nuevamente se ha vuelto a levantar a la digoxina, que prácticamente la hemos mucho tiempo considerado que más ponía el riesgo de toxicidad. Acuérdense que la toxicidad fundamentalmente es cuando uno establece la dosis, ¿no? Si uno escoge muy bien la dosis en un paciente, podría hacer uso de digoxina en los pacientes que requieren un control de frecuencia cardíaca. Este es el CHA2-VAS, que es, digamos, la escala de riesgo tromboembólico más aceptada. Hay algunos cuestionamientos al CHA2-VAS. Se está planteando también que probablemente se van a incluir otros factores, digamos, quizás los valores que se le dan de hipertensión, diabetes o algo, el sexo sobre todo, que también ha sido cuestionado, no deberían ser, digamos, a la misma escala. No es lo mismo un diabético que está mal controlado, que tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, que tiene ya complicaciones, que un diabético que recién está en inicio. Entonces, por eso es que en el futuro probablemente se va a ensayar otra escala, ¿no? Pero a la fecha el CHA2-VAS, digamos, es lo más aceptado para prevenir el riesgo embólico, ¿no? En general, la estrategia de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular se establece. Primero hay que descartar que no sea una fibrilación auricular valvular. Y ya le he explicado, digamos, en qué criterios uno dice es una FA valvular. Segundo, uno evalúa el riesgo en base al CHA2-VAS. Lo actual, y eso hay que tenerlo bien presente, es que si el paciente tiene un CHA2-VAS 0, no hay que darle nada. O sea, no hay que darle ni anticoagulación ni antiagregación. O sea, el uso de aspirina está contraindicado en pacientes que tienen CHA2-VAS 0 y en general los antiagregantes plaquetarios han pasado a un plano más bajo para el control, digamos, del tromboembolismo en pacientes con fibrilación auricular. O sea, en pacientes que tienen CHA2-VAS 1, uno debe considerar la anticoagulación oral dependiendo de quizás la preferencia del paciente, valorando riesgo-beneficio y sus otras comorbilidades, ¿no? En pacientes CHA2-VAS 2 es ya prácticamente mandatoria el uso de la anticoagulación y a la fecha los nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos o los anticoagulantes directos en general, acá en el Perú, Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban, digamos ya pasaron a primera línea. Están ya no por debajo, sino que están en primera línea, incluso ya por encima de la warfarina y de los bloqueadores de antivitamina K, ¿no? Y en pacientes que estarían contraindicados la anticoagulación, siempre se debe considerar la posibilidad de oclusión de la orejuela izquierda, ¿no? Como para alternativa. Ahora, ¿qué hacer en un paciente? Porque eso lo vemos con mucha frecuencia, que ya es fibrilador y nos viene con un accidente cerebrovascular. Entonces, eso lo vemos en el hospital, creo que a diario. Lo que tenemos que evaluar es qué tipo de accidente cerebrovascular tiene. Las guías recomiendan lo siguiente: si el paciente tiene un ataque isquémico transitorio, es catalogado como tal dentro de las primeras 24 horas, o sea, ese paciente no tiene un déficit neurológico persistente ni su estudio de imágenes demuestra una lesión clara, ese paciente puede desde el mismo día continuar su anticoagulación. Ese paciente no es necesario suspenderla. Si el accidente cerebrovascular es leve, digamos, hay una escala NIS que los neurólogos la manejan muy bien, que se basa fundamentalmente, esto no quiero detallarlo todo, el paciente se puede esperar dentro de un promedio de 3 días para reiniciar anticoagulación, previo control neurológico y previo control de imágenes. O sea,
Esta escala fundamentalmente sale porque el riesgo de que un accidente cerebrovascular isquémico se haga una transformación hemorrágica siempre puede ser alto. Entonces, uno necesita tener esta consideración para decidir en qué momento le reinicio la anticoagulación, ¿no? Si el accidente cerebrovascular es moderado, se escoge más o menos el día 6 para hacer la evaluación con tomografía o resonancia y previo controles de todos los riesgos de reaparecer sangrado, se puede reiniciar la anticoagulación. Siempre considerando que la presión arterial para esa fecha y en general cuando un paciente ya va a reiniciar anticoagulación, es obligatorio que la presión arterial esté controlada. O sea, tanto en un cuadro agudo de un accidente cerebrovascular isquémico o en un paciente crónico, el control de la hipertensión arterial es también mandatorio, ¿no? Para usar anticoagulación para evitar el riesgo hemorrágico. Si el infarto ha sido más grande con estos criterios, definitivamente uno tiene que esperar probablemente 2 a 3 semanas para reiniciar la anticoagulación. Es muy importante evaluar los factores o los riesgos de sangrado, ¿no? La escala Hasbled, en realidad, hasta hace algunos años se ha pensado que es una escala para contraindicar la anticoagulación. Entonces, la idea es que esto no es así. La escala Hasbled o todas estas escalas, lo único que te van a determinar es el mayor riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias terapéuticas en pacientes hipertensos con fibrilación auricular? Empecemos resumiendo que los pacientes con fibrilación auricular es obligatorio el screening, clase 1, el control de la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores o no dirinopinidínicos, clase 2A, la prevención de anticoagulación, clase 1, la prevención con anticoagulantes orales debería ser cuando la hipertensión esté controlada y definitivamente aquellos pacientes que ya están anticoagulados y con control de presión, lo ideal es tener una presión arterial sistólica en 130. Me faltan 3 diapositivas muy rápidas. Esto es una revisión de un estudio europeo que se hizo en 5 centros de Europa, donde se ha evaluado fundamentalmente en pacientes normotensos, o sea, pacientes que no son hipertensos, haciéndole un mapa para evaluar su carga rítmica. Y se ha podido demostrar en más de 58.000 pacientes, que es un gran estudio, que la carga rítmica evaluada con mapa que determine una presión arterial sistólica mayor de 135 estaría muy relacionado al desarrollo de fibrilación auricular. Por lo tanto, el control de la presión debería ser más estricto y quizás tendríamos que evaluar monitoreo en ellos pacientes. Conclusiones finales, la fibrilación auricular incrementa claramente la morbimortalidad cardiovascular, sobre todo por accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular se genera por diferentes mecanismos en relación a fibrosis auricular izquierda, remodelamiento estructural y eléctrico de la aurícula y activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático. El diagnóstico de la fibrilación auricular, como les decía, requiere siempre ser documentado, ya sea con electrocardiografía convencional o continua y clasificada adecuadamente. La fibrilación auricular y la hipertensión arterial son patologías comunes y coexistentes. Actualmente se dice que la fibrilación auricular es una manifestación de daño de órgano blanco de la hipertensión. El bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA2 previene la aparición de nueva fibrilación auricular en pacientes hipertensos, sobre todo si tienen hipertrofia ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca, comparando con otros antihipertensivos, serían los de elección. El tratamiento farmacológico para control de frecuencia cardíaca debería ser beta bloqueadores o calcio antagonistas no dirinopinidínicos y a veces también digoxina. La anticoagulación es casi mandatoria en la mayoría de los casos por riesgo alto de stroke y requiere conjuntamente un adecuado control de los factores de sangrado. El control de ritmo puede ser farmacológico con cardioversión o ablación en casos sintomáticos refractarios. Y el tratamiento de la fibrilación auricular debe incluir cambios de estilo de vida, tratamiento de las condiciones cardiovasculares subyacentes, valvulopatía, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Y recordar que la fibrilación auricular no es solo un ritmo anormal del corazón, es una enfermedad y es una epidemia creciente en los últimos tiempos. Muchas gracias.